están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Hoy se confirmó el cuarto caso de coronavirus en el país. Se trata de una persona de 40 años que ingresó al país proveniente de Italia, otro caso importado, y hoy se encuentra en la región metropolitana. Según la información del Instituto de Salud Pública, ayer esta persona llegó hasta un centro de salud privado con sintomatología asociada justamente a un cuadro respiratorio, razón por la cual se aplicó el protocolo de atención correspondiente, dado los antecedentes del viaje, justamente. O sea, se juntaban dos elementos demasiado plausibles a que estuviésemos en presencia al menos de una sospecha importante. Y se confirmó. La persona se encuentra en buenas condiciones de salud, por lo que fue enviada a su domicilio, donde permanece bajo vigilancia, estricta vigilancia. Hay bastantes personas. Me pareció escuchar al ministro Mañalich esta mañana en Radio Duna que decía que había 1.006 personas bajo una vigilancia, serán de distintos tipos. O sea, hay muchas personas que están, al menos que se les sigue el rastro, porque confluyen en esas personas distintos factores que podrían hacer pensar que presenten el día de mañana, ojalá no, un coronavirus. Bueno, en este marco justamente el presidente Sebastián Piñera encabezó una reunión en la que estuvieron varias autoridades de gobierno con el fin de poder abordar el tema del coronavirus, el COVID-19. Al respecto, el mandatario dijo que buscan dar tranquilidad a la población. En la reunión se abordaron los pasos a seguir ante la llegada del virus al país y el eventual avance en la etapa 3 del desarrollo de la enfermedad del país, la que implica que, además de casos importados que existen hasta ahora, se detecten algunos de contagio en el interior. Por ejemplo, el primer caso, que nos quedó todo bien marcado, este doctor que había llegado de Asia, pasó por España, llegó a Chile, de aquí tomó un bus, en avión naturalmente, tomó un bus a Talca. ¿Se acuerdan del primer caso hace unos días? Por ejemplo, si alguien que iba en ese bus, que venía de Santiago, no venía de Europa, venía de Santiago y se sentó cerca a este doctor, un ejemplo, si esa persona se contaminara, bueno, ahí sería una fase 3, sería un contagio interno, no importado. Así estamos aprendiendo cada vez más de este coronavirus y las formas en que nos tenemos que cuidar, los riesgos y las formas en que eventualmente se puede generar contaminación. Nos acompaña la pregunta del día. Déjeme a ver, señor director, si nos da la pregunta, por favor. Con la llegada del coronavirus a Chile, ¿tienes contemplado vacunarte por la influenza? ¿Sí o no? Ahora sí presentamos a nuestro invitado que tiene todo que ver con lo que vamos a hablar y nos puede incluso contestar esa pregunta. Es Alexis Kalergis, investigador del Instituto Milenios Inmunología y académico de la Universidad Católica. Alexis, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches, Matías, gracias por la invitación. Si yo preguntara, en vez de si tú te tienes contemplado vacunarte, ¿tú recomendarías vacunarse por la influenza? Por supuesto, yo creo que es una oportunidad que hay que ocupar. Sin duda la vacuna contra la influenza, así como ocurre con otras vacunas, ha demostrado ser segura y claramente disminuye la severidad de los casos de influenza. Es decir, ¿Y hacerlo ahora, tan luego, incluso sin tener síntoma alguno, tener posibilidades de que uno haya venido de un viaje o algo así? Incluso normalmente uno se vacuna contra la influenza antes de que ocurra el brote de influenza. De manera que el sistema inmune de la persona al vacunarse pueda tomarse el tiempo en desarrollar la defensa inmunológica contra el virus. La idea es, ojalá, vacunarse antes de que se inicie la circulación del virus y influenza. Y por eso creo que la decisión que tomó el Ministerio de Salud de adelantar la campaña de vacunación claramente va en la dirección correcta. ¿Suele ser en abril o mayo en los otros años? Claro. Sí. Y ahora se adelanta a marzo o abril. Bueno, eso yo creo que es importante y valoro el hecho de que partamos esta entrevista con ese concepto porque hay grupos de riesgo que en particular necesitan la vacuna de influenza y sería importante que este año quizás pudieran empezar a vacunarse más temprano. El nombre de Alexis Kalergis, nuestro invitado de hoy, probablemente usted lo ha escuchado en los últimos días en distintas entrevistas, porque él formó parte del equipo que logró crear la vacuna para otra infección, para otro virus que es el sincicial, que también lo escuchamos con mucha frecuencia en los meses de invierno, también es un virus respiratorio. Por lo tanto, hay esperanzas de
empezar, y se sabe que el equipo donde Alexis ahora está trabajando están intentando ver fórmulas de llegar a una vacuna para este coronavirus. Habrá equipos en todo el mundo también. Alexis, seamos realistas, pongamos la pelota al piso. Ustedes empezaron el trabajo, me imagino, hace poco tiempo, si el coronavirus claro. desde el principio de enero. ¿Se ha logrado avanzar algo? ¿Cuáles son las expectativas de conseguir resultados? Claro, en el fondo, la plataforma que hemos generado en la Universidad Católica en torno al desarrollo de vacunas contra virus respiratorios, la verdad, empezó el año 2004-2005. Particularmente me impresionó mucho el brote del virus sincicial de uno de esos años, el 2004. Estaba las guaguitas muy chicas. Sí, lo sigue haciendo, claro. Lo sigue haciendo. Entonces, en ese momento nos enfocamos en, primero, entender la manera como el virus sincicial causa la enfermedad, que es un virus respiratorio, y tiene algunas particularidades moleculares similares al coronavirus. Y fuimos capaces de generar una vacuna que demostramos que funciona bien en modelos experimentales y recientemente demostramos que es segura e inmunogénica en humanos. Y esa experiencia es la que hemos utilizado para cumplir la primera etapa de desarrollo de esta vacuna contra el coronavirus, que consiste en un diseño conceptual. Esto empezó entre noviembre y diciembre, obviamente en China, ¿verdad? Claramente, cada vez que ocurren fenómenos de este tipo en países como China, está el riesgo real de que se transforme en una pandemia, ¿verdad? Le dijiste noviembre, diciembre. Nosotros subimos los primeros días de enero, si no me equivoco, en fiestas de Año Nuevo incluso. Claro, pero había antecedentes de que esto estaba ocurriendo entre finales de noviembre y comienzos de diciembre. Quizá la comunidad científica se comentaba más, pero... Claro, a nivel, claro. Entonces empezó quizás a aparecer en los medios más hacia finales de diciembre, comienzos de enero, con el Año Nuevo chino. Sí, pues. Entonces, pero en realidad... Entonces, inmediatamente entre enero y febrero dedicamos esos 2 meses principalmente al diseño teórico de la estrategia de formulación de la vacuna. Es decir, uno puede elegir, ¿verdad?, en base a lo que conocemos de la respuesta inmune contra el virus como el sincicial y otros virus respiratorios, podemos elegir aquellos blancos elementos del virus que sería bueno atacar. Eso es un elemento central en el diseño de una vacuna. Entonces trabajamos en eso durante enero y febrero y en marzo... ¿Le fue bien con eso? Sí, claro. ¿Pudieron detectar cómo... Definimos 5 componentes, ¿verdad? Y lo que hicimos a raíz de que no tenemos el virus, ¿verdad? El virus está en otras partes del planeta. Lo que hicimos fue sintetizar esos 5 elementos. Uno puede sintetizarlo. Y con esos 5 elementos vamos a empezar, de hecho empezamos esta semana ya con lo que se refiere a la formulación propiamente tal, que sería la segunda etapa. Y en esa etapa esperamos demorarnos, si todo sale bien, porque todo esto es experimental, pensamos que en 2 a 3 meses podríamos tener esta primera formulación o primera fórmula, que es una suerte como de piloto, ¿verdad? Y que va a estar dispuesta para empezar a ser evaluada en términos de su capacidad de inducir la respuesta inmune que se requiere contra el virus y eventualmente ser evaluada en estudios clínicos. Varias preguntas. Una, que me explique el procedimiento para poder ir validando desde la fase experimental, la probatoria, para que vaya generando seguridad en los pacientes. Claro. Pero antes, cuando uno busca una vacuna, ¿estamos hablando siempre de vacunas preventivas o hablamos de una vacuna para enfrentar a un virus que ya se manifestó en un ser humano? Es una pregunta súper genial. Te voy a dar la respuesta clásica, pero voy a responder con la clásica y la respuesta alternativa. La clásica es que las vacunas previenen. Nos vacunamos antes de que sea el brote de influenza porque queremos darle tiempo al sistema inmune para que cuando llegue el virus de influenza podamos realmente tener inmunidad. Entonces uno habla que las vacunas previenen, pero Pasteur, que fue uno de los padres de la microbiología e inmunología en torno a las vacunas, que trabajó en el virus de la rabia. Si uno lee la historia era notable porque él está desarrollando esta vacuna contra el virus de la rabia. Entonces llegaban a verlo papás y mamás con niños o niñas que habían sido mordidos con perros que tenían rabia. Entonces el niño ya estaba enfermo, tenía el virus ahí. Y Pasteur lo vacunaba con su formulación
y el niño o niña se mejoraba. Ahora, ¿por qué funciona eso? Hay una explicación. Resulta que normalmente las vacunas inducen inmunidad y los virus que causan enfermedad lo que más procuran es que no ocurra la inmunidad. Entonces, ese niño o niña que estaba mordido con el perro con rabia se infectó con el virus que evade la respuesta inmune, entonces no se genera la respuesta protectora. Pasteur, al vacunarlo, le entrega una formulación que sí induce inmunidad a pesar de que está el virus presente. Entonces, una vacuna podría incluso, y eso es una de las cosas que hizo Pasteur que fueron tan geniales, podría revertir un proceso infeccioso que está ocurriendo. Perfecto. La pregunta siguiente es como los procesos de cuando ustedes empiezan a trabajar. Ustedes ya hicieron esta identificación a los blancos que quieren llegar. ¿Les ayudó haber hecho esta formulación ya que está bastante avanzada en Ciencial de tu equipo? Por supuesto, claro. Porque en el fondo la experiencia previa que tuvimos, que son casi 20 años de investigación en torno al Ciencial, nos permitió definir las moléculas, ¿verdad?, o las proteínas del virus que creemos son las que el sistema inmune debe reconocer para poder eliminar al virus de una manera eficiente y sin una respuesta inflamatoria exacerbada. Eso lo hicimos exitosamente para el Ciencial. Y creemos que una fórmula equivalente podría ser aplicada al caso de coronavirus, pero tenemos que probarlo, ¿verdad? Estamos en la etapa justamente de formulación y luego vendrán las pruebas. Ahora, en relación a tu pregunta de las pruebas. Sí, pues, ¿cuáles son los pasos a seguir? Claro, perdón, porque tú hablas de la seguridad, que me imagino que son los lenguajes que usan los científicos para las vacunas. Pero pensar que si no tenemos constancia total de que no tenga, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un efecto adverso claro. Que puede eventualmente, claro, mejorarme el coronavirus, pero me puede afectar otro órgano u otra cosa. ¿Cómo se hacen esas pruebas? Bueno, en el fondo, primero referirme a la seguridad. Tenemos territorio ganado y dado que la formulación que hicimos para el sincicial va a ser muy parecida a la que estamos ocupando para el coronavirus, en términos de seguridad tenemos claramente territorio ganado. O sea, la formulación que generamos para el virus sincicial demostró ser segura. Y eso nos da una señal clara que al ser una fórmula parecida, la que ocuparemos para el coronavirus, lo más probable es que en términos de seguridad vayamos bien encaminados. Ahora, en términos a las etapas. Entonces, lo primero es el diseño, que ya lo concluimos. Ahora viene la formulación y esperamos, como decía, entre 2 a 4 meses tener esta fórmula, ¿verdad? Que va a ser una suerte de semilla, ¿verdad? La primera vacuna. Luego de eso viene una etapa en que tú evalúas en ensayos in vitro y en modelos experimentales de enfermedad si la vacuna induce inmunidad, si es capaz de inducir la respuesta que tú, como científico que trabaja en el área de la inmunología antivirus, la respuesta que tú sabes que es requerida para eliminar el virus. Una vez que eso ocurre, viene el primer gran desafío del proyecto. ¿Es probarlo en humanos o no todavía? Claro, vamos encaminados hacia humanos, ¿verdad? Entonces, pero in vitro, todavía estamos en probeta. In vitro o en modelos experimentales, ¿verdad?, de enfermedad, que típicamente son algún tipo de modelo animal, ¿verdad? Y viene ahora el gran desafío. El gran desafío es que tu formulación, la que creaste en tu laboratorio de investigación, que en el caso nuestro, el laboratorio de la Universidad Católica, cumple obviamente con las normas de bioseguridad para poder comunicar, para hacer un descubrimiento científico. Pero ahora queremos probar esta vacuna eventualmente en humanos. Entonces ahí viene una etapa desafiante que consiste en tomar esta semilla y amplificarla en una planta, ¿verdad?, o en una suerte de fábrica, donde el resultado de la formulación cumple con las normativas internacionales. Y eso en el caso del virus sincicial no pudimos hacerlo en Chile y tampoco vamos a poder hacerlo en Chile en el caso del coronavirus, porque no tenemos ese tipo de infraestructura en Chile. Entonces lo hicimos en el caso del sincicial en Estados Unidos. Entonces ahí viene la etapa de amplificación. En este caso, para el sincicial generamos cerca de 30.000 dosis.
que en el fondo cumple los estándares que exige la FDA, que exige nuestro Instituto de Salud Pública. Perdón, ¿y esa vacuna contra el sincicial que lograron ustedes, tu equipo, se administra en otros países también? Bueno, estamos en la etapa... el sincicial de Chile, perdón por la ignorancia, pero ¿es exactamente el sincicial que puede darse en otros países o tienen eventualmente modificaciones y tenga que usarse tu formulación para el sincicial en un sincicial primo hermano de uno de los otros? En el fondo, nuevamente, hay componentes del virus que cambian, tanto en el sincicial como en el coronavirus. Entonces, uno de los primeros secretos es elegir, obviamente, algún componente del virus que no cambia. Uno común. Claro, que el virus no pueda modificar. El sincicial de China, el de Irán, el de Italia y el de Chile no son necesariamente Son iguales. muy parecidos, pero hay diferencias, claramente. ¿Y por qué se producen esas diferencias? Bueno, estos son organismos, ¿verdad?, microbiológicos que se replican y durante el proceso de replicación se multiplican. Durante la multiplicación se van cometiendo errores que, entre comillas, son errores, sino que generan cambios en la multiplicación. Se va copiando el material genético del virus y durante esa copia... Se produce su evolución. Sí, una manera interesante de escribirlo, cuando antes que hubiese imprenta, los libros se copiaban, ¿verdad? Entonces tú partías con una historia y entonces la copiaban y los que copiaban los libros de repente hacían un pequeño cambio, les gustaba que sonaba mejor de esta manera la frase. Esas se llaman mutaciones que se van introduciendo en el virus a medida que se va replicando. Entonces, al virus le sirve porque esa nueva versión no es reconocida por la respuesta inmune, claro, justamente, por la respuesta inmune anterior. Así que en el caso de coronavirus probablemente van a ir generándose variantes, así como ocurre en el sincicial, pero uno de los trabajos que logramos adelantar justamente entre enero y febrero es la definición de aquellos elementos del virus que tienen menor grado de diferencia. Factores comunes de los que menos se han... Y esa es una etapa clave en el diseño, porque tú puedes decir, ok, el virus no puede modificar estos elementos, por lo tanto, dado que no puede modificarlo y van a ser constantes, es un blanco probablemente eficiente desde el punto de vista de la inmunidad. Alexis Kalergis, el trabajo que hace el equipo Milenio de la Universidad Católica aquí, me imagino que se está produciendo en todas partes del mundo. Con el efecto del coronavirus, me imagino que habrá decenas de equipos parecidos al tuyo en Alemania, en Irán, en Italia, Estados Unidos, en fin. ¿Hay comunicación, hay colaboración en el mundo científico para un riesgo común? Me imagino que están en red hoy día trabajando y se van haciendo avances. Bueno, uno de los sí, es cierto, es fundamental la colaboración y efectivamente nosotros hemos podido avanzar en esto gracias, por ejemplo, a que un grupo de científicos en China pudo definir, ¿verdad?, el genoma o la secuencia genética del virus. Y eso, sin esa información, no hubiésemos podido hacer lo que hemos hecho hasta ahora. Así que definitivamente hay colaboración y efectivamente hay cerca de una treintena de grupos que están en diferentes lugares trabajando en generar alguna fórmula probablemente distinta a la nuestra, son todas distintas, que busque generar inmunidad contra el virus. Para no generar expectativas falsas, ¿cuándo crees tú que podría haber una vacuna para el coronavirus ya de uso de administración a seres humanos? Bueno, en Estados Unidos, la NIH, en una conferencia de prensa que dieron acompañando al presidente Trump, se referían a que su vacuna podría estar, digamos, no, porque recuerda, tú puedes generar la vacuna, puedes evaluarla clínicamente, pero después alguien tiene que producirla, ¿verdad? Tú quieres vacunar a miles, quizás cientos de miles de personas, millones de personas. Entonces, la pregunta de cuándo una vacuna puede llegar realmente a la población depende muchas veces de factores que son, se alejan de... Ajenos a la ciencia. Ajenos a la ciencia. Simplemente hay decisiones políticas, por ejemplo, de por medio, el diseño de políticas que promuevan que efectivamente estas herramientas lleguen a la sociedad. Y en Estados Unidos lo tienen relativamente organizado, es decir, tienen programas que están permanentemente, y no solamente en la contingencia, sino que permanentemente buscando resultados científicos para poder tomar ese dato que tiene una base científica sólida, que tiene protección intelectual de por medio, las patentes son importantes en este caso, y ahí el Estado norteamericano toma este resultado y le da un apoyo que es económico, pero además apoyo en aspectos regulatorios, infraestructura, y empuja o
o promueve que esta vacuna o tecnología, no necesariamente aplicada a vacunas, llegue a la población. Nosotros creo que necesitamos desarrollar ese tipo de programas. Sería interesante porque, sin duda, si un trabajo científico tiene buenas publicaciones, tiene protección intelectual, en el fondo, le da la propiedad del conocimiento básicamente al país, podría, con apoyo obviamente del Estado, llegar finalmente a hacer una solución para la salud. ¿Todo esto tarda cuánto este proceso? ¿Perdón? ¿Cuánto tarda en promedio un proceso como este? En que las autoridades de gobierno tomen la decisión política, en que alguna farmacéutica la quiera producir y todo lo anterior que es lo científico. Nuevamente depende. Por ejemplo, en el caso de una situación de emergencia como esta, en el caso del coronavirus, yo creo que las decisiones se van a tomar rápido y obviamente van a haber varias ¿El Sincicial que trabajaste tú? ¿Cuánto tarda? Bueno, en el caso del Sincicial, por ejemplo, NIH leyó las publicaciones, vio las patentes y decidieron apoyarnos. Y estamos ya en etapa de diseño final de un gran estudio clínico que vamos a hacer allá, financiado por allá. ¿No hay en la administración de humanos la vacuna del Sincicial de ustedes? No hay todavía, claramente. Esto requiere... ¿Es la primera en el mundo? ¿Perdón? ¿El Sincicial es la primera? Es la primera que se puede aplicar a recién nacidos, que yo creo que es la población que más lo necesita, en el caso del Sincicial. El caso del coronavirus es distinto, ¿verdad? Porque vemos que principalmente afecta a adultos mayores. Por lo tanto, en el diseño obviamente consideramos ese aspecto. Pero insisto, tú puedes tener la vacuna, puedes demostrar que funciona de manera efectiva en humanos, pero luego viene una etapa en la que se requiere la multiplicación, la masificación de la producción de esta vacuna y eventualmente, y eso en el fondo necesita que haya un vínculo no solamente con la ciencia, sino también con la industria, ¿verdad? O con el Estado que diga vamos a hacer, no sé, plantas estatales de manufactura de vacunas, como ocurre, por ejemplo, en Brasil. Así estamos entonces aprendiendo cada vez más sobre vacunas, inmunología, virus, y también aprovechamos de conocer el trabajo de científicos chilenos aquí en la Universidad Católica que están a punto o cerca de sacar la vacuna para el sincicial y que ya están trabajando, aprovechando el trabajo, la investigación acumulada para adelantarse y a lo mejor tener una vacuna relativamente pronto para el coronavirus. Alexis Kalergis, muchísimas gracias. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Esta noche. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa antes. La pregunta, si con la llegada del coronavirus a Chile, ¿tienes contemplado vacunarte por la influenza? Aquí Alexis Kalergis dice que sí, que sería una muy buena idea, así que yo que no tenía idea ahora votaría que sí. El 55% cree que sí, el 45% cree que no. Yo no me he vacunado nunca contra la influenza. Nunca. ¿Tú siempre? Grave error. ¿Grave error? Mira. Todavía es joven, pero... Grave error, no es el único error. Pausa y volvemos.